Hoy no venimos a promover ningún modelo de vida. Venimos a abrir una conversación sobre libertad, elección y sobre cómo cada mujer puede diseñar su forma de vivir el mundo. Me acompaña Cristina Pulido, quien es graduada en periodismo, pero actualmente se desempeña como intérprete en portugués, inglés y español. Vive en Canadá y es una mujer de la segunda primavera que eligió estar sola, contenta además, pero en un mundo paralelo a las convenciones sociales. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Leo, por pensar en mí para tu grupo de mujeres. Cristina, hablas de vivir en un mundo paralelo a las convenciones sociales. ¿Cómo describirías ese universo a una mujer que nunca ha vivido sola y le aterra la idea solo de pensarlo? Bueno, cuando yo pienso en una mujer que nunca ha vivido sola, pienso que no valora todo lo que ha aprendido a vivir sola, aunque ha estado acompañada siempre. Porque las mujeres somos elementalmente muy funcionales en todo aspecto de la vida. Muchas somos perfectamente capaces de hacernos cargo de absolutamente todo lo nuestro y lo de los demás, porque somos cuidadoras naturales, pero nos faltan oportunidades de hacerlo y practicarlo y empezar a hacerlo, digamos, sin ningún tipo de presión. Porque si tú te quedas sola por accidente, es diferente a que si tú eliges estar sola, porque las cosas que llegan por accidente y le pueden pasar a una mujer o a un hombre, te llevan a la crisis y entonces en ese momento a lo mejor no estás haciendo buenas elecciones o no sabes cómo hacer las cosas y no tienes tiempo para aprenderlas. Pero si tú has tenido toda una vida en la que tú valoras el cuidado de tu cuerpo, el cuidado de los miembros de tu familia, y cuando digo cuidado quiero decir atención a sus emociones, pero también atención a sus necesidades como la alimentación o el cuidado de la salud. Entonces, probablemente si has tenido manejo de eso en toda tu vida y tienes algo de independencia financiera, que también es necesario, tú probablemente eres capaz de hacerlo sola o acompañada, porque a veces podemos hacer cosas solas aunque tengamos compañía. Absolutamente. Muchas mujeres o muchas personas asocian estar sola a soledad emocional o carencia. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre estar sola y sentirse sola? Bueno, ahí me pones en un aprieto porque yo he estado siempre sola. No fue que tuve periodos en los que, yo puedo comparar. Digamos, yo he tenido noviazgos largos, he tenido relaciones de pareja muy amorosas, pero hasta en esos periodos de tiempo yo estaba sola. Yo decidía sola, vivía sola y hacía muchas cosas solas. Entonces, en esos periodos en los que te aprendes a conocer a ti misma. Entonces, tú sabes de que eres capaz en esos momentos, si prefieres estar acompañada, si prefieres quedarte sola. Repito, como te dije antes, si tú te sientes aislada o solitaria o te han dejado sola, es algo muy distinto a que tú hayas elegido permanecer sola. Y cuando yo digo estar solo, nunca lo considero un momento de crisis. Para mí nunca ha sido un momento de crisis. Porque hay mucha gratificación en estar solo, aunque cueste verlo. Y yo sé que las convenciones sociales son un gran peso en esa decisión de estar o no sola. Yo lo sé, lo he vivido en mi propia vida, con mi propia existencia. Bueno, la próxima pregunta trataba más o menos de eso y me lo acabas de contestar. No ves ni por un segundo el abatimiento de estar sola. ¿De dónde crees tú que viene esa fortaleza interna?
de conocerse a uno mismo. Porque el abatimiento es una palabra muy fuerte, digo, porque si hay momentos en los que el estar solo pesa, por ejemplo, porque estás decidiendo hacer un viaje muy largo, por ejemplo, y en ese viaje muy largo, a veces las combinaciones en los viajes funcionan en pareja o con la familia o con una amiga o con un grupo de amigos. Son distintas formas de organizarse para viajar. Y un viaje largo exige de mucha planificación, por ejemplo, o de compañía para contarle a otro qué pasó en el día. Entonces, en esos momentos, si tú decides hacerlo sola o te dejan hacerlo sola, porque me ha pasado un par de veces que organizo viajes con amigos y luego tengo que hacerlo sola, piensas, oye, qué agradable sería estar en compañía de alguien, pero eso no quiere decir que tú dejes de ser un individuo, porque yo no veo las decisiones de una persona sola como algo difícil. Yo nunca las vi como algo difícil, sino más bien que proyectaban lo que yo quería hacer. Es un poco como no imponerme sobre las convenciones, sino experimentar las sensaciones de hacer cosas que yo quiero hacer. Y a veces hay que hacerlo sola. Entonces yo nunca he sentido abatimiento por la soledad o por tener que estar en ese momento en el que tienes que decidir, bueno, lo hago sola o con alguien más, sino más bien como una nueva encrucijada en la que tienes que tomar otra vez una decisión de hacer lo que más quieres hacer. No encuentro tristeza en la soledad tampoco. Claro. Ahora que mencionaste lo del viaje, que planificabas un viaje y al final lo hacías sola, recientemente entrevisté a una mujer de 56 años que viaja sola, o sea, es decir, ella se dedica a eso, viajar sola, y una de las cosas que me dijo fue, es algo que toda mujer debería hacer alguna vez en su vida. Y fíjate tú cómo son las cosas. Yo de joven era como más, me atrevía más a las cosas. Ahora, después que me casé, es como que si mi esposo de alguna manera me protege, siento una protección. Y las veces que he ido a viajar sola, no es que hago todo el recorrido sola, sino que voy, viajo sola y me encuentro en ese lugar con mis amigas, etcétera, etcétera. Pero ese momentico sola que veo que se pueden presentar obstáculos o algo, me entra un poquito de miedo. Cristina, en nuestra conversación previa, tú me comentaste algo que me pareció inclusive hasta cómico. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir completamente sola? Mencionaste algo que me pareció cómico y quisiera que lo compartieras. Yo no sé si tú te acuerdas. No. La casa. La casa. Hacer todo en la casa. No, el hecho de tener que comprar tú sola la casa y no compartirla. Oh, ya sé por dónde vienes, ya sé. Ya, porque todo lo financiero, aquí no hay mentiras. Todo lo financiero es más difícil solo. Todo. El invertir en una casa, trata de imaginarte si hay gente que pasa años, ¿sabes? Pensando, planificando cómo va a ser esa casa, qué tendría la casa, y después ahorrando, y después invirtiendo. Todas esas cosas con alguien más son como más, no sé, crean como una ilusión conjunta. Cuando para mí la decisión de tomar una casa, de vivir en una casa o no, porque imagínate, ¿quién quiere una casa si vive solo? Fue estrictamente financiera. Yo vivo en un país donde yo no iba a acumular un patrimonio porque yo soy inmigrante en Canadá y yo no iba a acumular un patrimonio en la segunda parte de mi vida, y eso para mí era esencial porque como uno está solo, uno sabe que va a llegar un momento en el que no va a poder trabajar con la misma energía que lo hace en otros tiempos de la vida. Y entonces comprar una casa no, y era buena inversión, pero qué cuesta arriba es.
Y entonces trata de imaginar pagar una hipoteca sola con la aprehensión de, y si no pago la hipoteca no puedes apoyarte en nadie, no puedes imaginarte esto sí como un proyecto de dos o de una familia, sino soy solamente yo. Así que pasa, ¿no? Entonces sí, todo lo financiero tengo que admitir, y yo lo comento con muchos amigos cuando los vi hacer el mismo plan o la misma decisión aquí en Canadá. Decía, pero ustedes son dos. Pero no ha sido tan grave tampoco. Todo lo que necesitas es concentrarte. Y claro, es esencial tener un trabajo, porque yo no soy heredera. No soy heredera de un patrimonio especialmente importante. Cristina, ¿y cuando te enfermas? Cuando tienes el malestar y uno necesita que alguien le prepare un té, una manzanilla. O no, Leo, o no. O llegas a un momento en que tienes todo a mano. No es por supercontrol. Muchas veces tienes que tener control sobre ciertas circunstancias, porque a mí no se me pueden perder las llaves, por ejemplo. ¿A quién acudo? Entonces, sí. Con las enfermedades es lo mismo, pues tú prevés para eso. A mí me acompaña, gracias a Dios, muy buena suerte en ese sentido. Tengo buena salud, pero he estado enferma. Yo he tenido enfermedades que me han requerido que vaya al hospital de emergencia, por ejemplo. Y en esos casos, porque tú también sabes, yo tengo una perra, mi gran preocupación es con quién queda la perra. Entonces ya yo he previsto que eso puede pasar, y ya yo he tenido esa conversación con alguien antes de que eso ocurra. ¿Qué pasa si yo, no? Entonces me trato de componer, trato de apoyarme en mis fortalezas, trato de recordar que tengo buena salud, la enfermedad es una cosa circunstancial. No puedo imaginarme una enfermedad crónica o una enfermedad que me haga falencias, sabes, que tenga que depender de otros, porque en ese caso también hay que ser precavido. A lo mejor yo no he tomado, no he dado esos pasos porque no me ha hecho falta, pero espero no estar nunca allí, y si estuviera, ya veremos, ya cruzaremos ese puente. Absolutamente. Cuando otras personas interpretan tu vida como egoísta, como autosuficiente o rebelde, ¿eso te afecta o aprendiste a estar cómoda con la incomodidad ajena? Completamente cómoda. Yo creo que han sido muchas más veces las que nosotros tenemos origen latinoamericano, y por convenciones, a lo largo de todas las primeras décadas de tu vida, todo el mundo está esperando que tú tomes decisiones como las de todo el mundo. Pareja, matrimonio, hijos, carrera, check. estudio, etcétera. Porque es como seguir una lista. Tú tienes que estar preparada para que lleguen todas esas decisiones vitales. Y mira, no necesariamente tienes que hacerlas todas, porque no todas son las que valen para ti, porque todas no fueron la oportunidad que se te presentó a ti, porque tú elegiste hacer algo al margen, que no te permitió tener 1, 2, sino nada más 4 y 5. Entonces, en ese tiempo, yo te lo mencionaba una vez, yo no tuve nunca buenas referencias de mi entorno, de que algo bueno, yo me estaba perdiendo algo bueno. Por el contrario, a mí me reforzaban la idea, ay, estás sola, ay, qué bueno, tú puedes hacer lo que quieres. Entonces, más bien tuve el mensaje cruzado de que más bien me estaba como salvando de algo. ¿Me explico? Y eso fue sin darme cuenta, a lo mejor fue una forma no verbal de decisión. Yo dije, bueno, no es tan malo, no es tan malo. Y cuando en algún momento alguien te dice, a mí en una ocasión me dijeron, es que tú no tienes responsabilidades. ¿Qué? Eso suena más como
como amargura por haber tomado decisiones que le traen responsabilidades inesperadas a esa persona, en lugar de hacer lo que a lo mejor habría querido hacer, que es no adquirir esas responsabilidades. ¿Me explico? Entonces, Claro. no sé qué responderte ahí, excepto que realmente ya no puedo hacer nada con lo que tú opines sobre mí. Claro. Pero yo estoy contenta de haber hecho las decisiones que hice. En estos días alguien me comentó, y esto lo voy a decir con su autorización, porque esta persona me comenta que se divorció, o sea, no es que se divorció, el hombre se fue de su casa, Uh-huh. su esposo, y pasó 3 años fuera y después regresó. Y ella me dio mucha risa, porque me dice, yo no sé qué vino a hacer. Yo estaba tan bien, sola. Ay, porque ya había encontrado su espacio, no tenía que cocinar de noche, o sea, la cena, estaba cómoda. Sí. Yo he respondido a cosas, por ejemplo, cuando me han pedido que esté en algún lugar, me dice, ¿puedes? Yo siempre, para hacerlo más fresco, siempre digo, sí, yo no tengo que cocinarle a nadie. No tengo que recoger los niños. Sí, no tengo que ir al partido el sábado. Y cosas de ese tipo que a veces suenan un poco sarcasmo, pero Ay, no, a mí me encanta ese sarcasmo. Lo que pasa es que estamos viviendo en una época de cristal que todo el mundo se ofende por todo y por... Algunas veces pasa eso. Sí. Y muchas personas también te lo van a decir. Algo así como que yo tengo una verdad que tú nunca vas a llegar a conocer. Pero eso me pasa con mujeres sobre la maternidad, por ejemplo, o con hombres y mujeres con respecto a la formación de familia, o con otras personas que creen haber llegado a una cúspide a la que yo no puedo aspirar. Eso no tampoco es poco frecuente. Si tú te rodeas de gente imprudente, ¿no? Porque también sucede que la gente puede pensarlo y no te lo dice. Sí, absolutamente. Sí. De hecho, mi próxima pregunta giraba alrededor de eso, de la maternidad. Nunca fuiste madre y lo mencionas con mucha naturalidad. ¿Alguna vez sentiste esa presión social por esa decisión? Obviamente. Yo soy venezolana de origen. En mi sociedad, la prudencia ante los comentarios públicos no es lo más reconocido. Tú puedes estar plácidamente una mañana fresquita, bien preparada para tu día, y llega alguien con una bomba en un elevador, en un ascensor, y te dice, chica, ¿y tú no tienes niños? Y entonces Así, out of nowhere. Sí. Y también he escuchado que se lo dicen a las parejas que tienen niños. ¿Y cuándo viene el otro Eso niño? te iba a comentar con respecto a mi experiencia. Pero eso no creo que sea una bomba, no sea un bombardeo contra mí, sino es una indiscreción. Entonces tú dices, no tiene dificultad eso, decir no. Porque uno no sabe por no tener hijos. Hay tantas mujeres que quieren tener hijos y no los pueden tener. Absolutamente. Imagínate, entonces estarían, qué triste el papel de alguien que hace sentir a una mujer que quiso tener hijos y no los puede tener. Eso es tristísimo, que no es mi caso, porque yo creo que fue una elección también no verbal. A lo mejor no era mi plan en el momento en el que biológicamente era posible, pero no tuve ninguna urgencia. Yo soy la hija menor de una familia que tuvo hijos, de todos los miembros de mi familia, mis hermanos y hermanas, casi todos tuvieron hijos, pero algunas no tuvimos hijos. Entonces no era inusual que una mujer en mi familia no tuviera hijos. Eso a lo mejor me lo hizo, me lo amortiguó un poco, ¿no? Pero cuando era fuera del entorno familiar, manejas la indiscreción y la imprudencia de la manera en la que te digo, o sea, respuestas simples y no pasa nada. Después te voy a comentar algo con respecto a eso, que
que experimenté hoy, pero no tiene nada que ver con nuestro argumento principal de hoy, pero sí, no. Sabes que cuando yo, para los estándares de la sociedad, ya tuve un hijo vieja, pero yo sí sentía ese reloj biológico que me decía, Leonor, o sea, aparte de lo que me decía la sociedad, ¿y cuándo vas a tener hijo? ¿Y cuándo vas a tener hijo? ¿Y cuándo vas a tener hijo? También yo lo sentía como necesidad, ¿no? Tengo mi hijo que afortunadamente fue tranquilo, tuve el apoyo de mis suegros, y fue un hijo querido. Cuando tuve el primero y me di cuenta, con todos estos beneficios, apoyo de mi suegro, muchacho tranquilo, apoyo desde todo punto de vista. Y yo dije, wow, todo lo que te, o sea, tú te anulas, ¿no? Pero esto es natural, esto le pasa a todo el mundo. Y yo dije, no, yo no quiero más. Cerrada la fábrica. Pero entonces empezó el bombardeo. Y el segundo, y cuando tienes el segundo, yo dije, no me van a volver a joder. Decía yo en mi mente, no quiero otro. Mira, el entorno donde tú funcionas tú te lo tienes que crear armonizando un montón de cosas. O sea, las dos somos inmigrantes, las dos hemos vivido en sociedades diferentes, y en algunos momentos, por algunas cosas, una sociedad te apoya en unas y otras no. Para mí fue una liberación venir a vivir a Canadá, liberación de una cantidad de manuales que uno tenía que seguir en la sociedad en la que crecimos, que es la latinoamericana. En cuanto a comportamiento, en cuanto a apariencia, en cuanto a capacidades, en cuanto a energías, en cuanto a emociones. Yo crecí en ese entorno y eso es lo que yo he debido absorber y naturalmente ser parte de eso también, ¿verdad? Pero no, a veces vamos en contrasentido, a veces te das cuenta que te tienes que rebelar ante ciertas cosas porque no van contigo. Y tú eres más feliz si no lo haces como te exigen, donde tú llegas a desarrollarte, ¿verdad? Entonces, eso también es respetable. Es respetable que tú decidas no tener un segundo hijo. Entonces, ese respeto que debe existir hacia la decisión del otro, hacia el espacio del otro, o hacia lo que afecta al otro, y me estoy refiriendo a muchas cosas que tienen que ver con vivir en sociedad, pues en convivir, no en el individualismo, que es distinto. Respétame porque yo soy así, no. Yo quiero que tú me respetes porque yo soy parte de esto y yo puedo ser parte de esto sin ser igual a ti. Entonces, para mí fue liberador, repito, venir a vivir a Canadá porque en Canadá yo revaloricé enormemente mi sentido como mujer, mi desprendimiento de la apariencia física que exige ser como mujer, porque si no la tienes, no eres tan mujer. Sí, sobre todo viniendo del país que tú vienes. Mira, yo vengo del... me vas a obligar a decirlo, pero no, ya lo dijiste tú hace rato lo dijiste. La verdad, yo vengo del país de las Misses, entonces imagínate tú, cuando tú mides 1,56, jamás vas a ser Miss de nada, entonces ni siquiera la reina del carnaval, porque prácticamente te exigen ser algo que es imposible para cualquier mujer promedio, ¿verdad? Entonces, con esos patrones no consigues sino infelicidad. No terminas de sentirte a gusto. Entonces exploras otras formas de vida y te das cuenta, sí, no, hay otras formas de vivir, hay otras formas de convivir en sociedad sin tantas exigencias. Y yo, obligada a emigrar, llegué a un país en donde fue posible que yo me reeducara en el valor de ciertas cosas que había dejado dormidas durante un tiempo. Y puedo abarcar muchos más ámbitos. Por ejemplo, aquí como mujer me siento mucho más segura también. Como mujer me siento mucho más, menos exigida desde el punto de vista de modelo familiar. Y además
bueno, no me hagas hablar de Canadá, porque Canadá es un país de verdad muy, muy tolerante y es muy abarcador, es muy comprensivo con las diferencias. Entonces eso me hace doblemente orgullosa de haber elegido venir a Canadá. Cristina, ya para cerrar, si una mujer de 55 años em, se divorcia o es viuda y te dijera, estoy aterrada de la idea de estar sola, desde tu experiencia, qué le aconsejarías, qué le dirías? A mí me ha acompañado mucha gente, aunque yo estoy sola. Yo desearía mucho que esa viuda que te decía al inicio es una soledad accidental, ella no buscó estar sola. O una mujer divorciada es una soledad también decidida o acordada, pero no fue lo que buscó. A menos que haya llegado al divorcio por razones que solo podían llevarla a vivir sola. Son soledades accidentales. Entonces, en esos momentos yo desearía que cuenten con la compañía con la que he contado yo. Yo tengo muy buenas amigas. Y las amigas son amigas ambulancias. O sea, ambulancias que te buscan, que te ayudan, que te apoyan, que te rescatan. Entonces, yo desearía que tuvieran esas amigas. Y yo les diría, todo se reaprende, todo. No hay algo con lo que uno venga marcado y bueno, con mi estatura. Ya eso estaba definido genéticamente. Pero todo lo demás se aprende. Entonces, si tú no sabes ser independiente financieramente, que me parece esencial cuando alguien pasa a vivir de su cuenta, hay maneras de aprenderlo de otras personas. Sí, ¿cómo lo hace alguien a quien le funcionó? Busca aprender de esa persona a quien le funcionó. Si lo que te aterra de estar sola es el vacío, el no hablar con alguien, el no tener con quién explorar tus sentimientos mientras estás así, te deseo que ayuda enormemente a tener amigos. Amigos o amigas, a mí me parece indistinto. Si yo veo que alguien está llenando su espacio con... porque hay gente que también puede llegar a de repente beber un poquito más de la cuenta, o vamos a experimentar así porque es que yo dejé de vivir muchas cosas y por mucho tiempo quise hacer esto, y eso les deteriora la salud o les deteriora la salud mental. Buscar ayuda, porque la ayuda existe. La ayuda está en forma de un terapeuta, en la forma de algún apoyo espiritual, y por supuesto buscar, no compararte, pero buscar siempre el modelo de algo que funcionó, porque a lo mejor allí es donde aprendes a que te funcione a ti. Yo no soy modelo para nadie, pero yo te puedo asegurar que funciona bien, en paz, calmadamente. Nunca lo pongas en duda. Muchísimas gracias, Cristina. No sé si quieres compartir alguna red social en las que te puedan seguir. Y bueno, las últimas palabras a ti. Bueno, a mí me gustaría tener redes sociales activas, porque yo me he dado cuenta que esto puede ser algo muy interesante para compartir esa parte creativa que todos tenemos, en el que compartimos experiencias, pero también creación, ¿no? Pero yo no tengo redes sociales activas, desafortunadamente, pero tengo todo el plan de hacer algo a futuro que a lo mejor puede ser interesante para alguien de las personas que te acompañan en estos canales. Es viajar por tierra, hacer viajes por carretera en países diferentes, y de los recursos que hace falta para emprender un plan como ese, porque claro, eso ya comprende no solamente una gran fortaleza individual, sino además una cantidad de recursos externos que me encantaría llegar a contactar a alguien por la vía de tu canal, que si tiene interés en viajes por carretera y viajes internacionales, me encantaría entrar en contacto con ellos. Claro que sí.
¿Tienes un email? Pues sería IAMCHUS, como te diste cuenta. Yo tengo un sobrenombre que es Chus. Entonces, es I am Chus, pero con una sola S. IAMCHUS @gmail.com. Perfecto, yo después lo pongo de subtítulo. Seguro. Muchísimas gracias, Chus, Cristina. Y ahora